¿Por qué te alejaste de Dios? En noviembre, cuando iniciamos el mes con la fiesta de todos los santos, que permanecieron fieles a Cristo, aún en medio de la adversidad y la prueba, pregúntate, ¿por qué te has alejado de Dios? ¿Qué te desanima y te roba la fe, la esperanza y el amor? La falta de tiempo, la aceptación como normal del pecado, la confianza excesiva y engañosa en los negocios del mundo, la superficialidad de las relaciones humanas, la disminución del número de evangelizadores que no da lugar a la fe, las ideologías ateas y del consumismo que roban a Dios de tu vida, te están ahogando en un vacío espiritual, moral y existencial. Recupera el sentido de tu vida. Enciende el fuego del amor que hay en tu corazón. Reconoce por qué la fe, la presencia y el poder de Dios reaviva la esperanza en el triunfo del bien sobre el mal y la victoria de la vida sobre la muerte. Acompáñanos todos los martes y jueves de noviembre en vivo a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva reflexión en este martes 8 de noviembre. Cuando estamos en esta temporada, ¿por qué te alejaste de Dios? Hemos abordado 2 programas, comenzando este mes de noviembre, donde hicimos una reflexión en el primer programa, reconociendo que el mundo nos cambió, y de pronto retomando una expresión ya común del Papa Francisco cuando afirma: no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. El mundo no está cambiando, el mundo nos cambió, y con él la cultura, las costumbres, las sensibilidades, los lenguajes del hombre y de la mujer de hoy. En una segunda reflexión la semana pasada hablábamos de que la Iglesia se ha mundanizado. También una expresión del Papa Francisco cuando afirma la mundanidad, los valores del mundo, el éxito, el bienestar, la comodidad, el confort, han entrado dentro de la vida religiosa masculina y femenina, dentro de la vida laical de la Iglesia, dentro de la vida de los evangelizadores. Hoy planteamos un tercer desafío que pretende ser de alguna manera una aproximación a esa pregunta existencial, porque hoy no pocas personas se han alejado de Dios, y además del cambio del mundo, además de la mundanización de la Iglesia de la que habla el Papa Francisco, hablemos de un tercer tema, la llamada vida moderna. Hoy hablamos con alguna frecuencia de esa expresión, la vida moderna, y pareciera que en esa vida moderna no hay tiempo para Dios, no hay espacio para Dios. Pero detallemos un poco más y de manera introductoria en qué podemos definir esa vida moderna. Y podríamos hablar de manera muy general de un proceso acelerado de urbanización de las grandes ciudades. Pasamos de la vida rural, de la vida campesina, de la vida simple, más ralentizada, más lenta, a una vida de ciudad, de urbe, de metrópoli, mucho más agitada, más intensa. Pero hablamos también de un imparable desarrollo de las tecnologías y de la manera como nos comunicamos, nos relacionamos hoy día, y eso nos ha llevado de alguna manera a cambiar las relaciones sociales, las relaciones humanas. Podemos hablar también en esta vida moderna de nuevos paradigmas, nuevos parámetros, nuevos referentes, no solo antropológicos, referidos al hombre, sino sociales y culturales. Cuando hablamos de nuevos paradigmas antropológicos,
Podemos decir que hoy el hombre se piensa no de manera comunitaria, sino de manera individual. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que a mí me sirve? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo útil para mi vida? Y a esto le llamamos individualismo. El ser humano piensa primero en sí mismo antes que en los demás, y este es un referente antropológico nuevo que llamamos individualismo. Pero otro referente antropológico nuevo es el consumismo. El hombre y la mujer de nuestro tiempo piensan la vida que se disfruta en la medida en que se consume, se compran cosas, se viven experiencias, se viaja, se va a restaurantes, se compran productos de última tecnología, de última generación. Entonces, la vida es sabrosa, para utilizar alguna expresión, si consumimos, si nosotros de alguna manera somos algo depredadores de todo lo que nos da el mundo. Entonces es no solamente el individualismo, es también el consumismo. Pero además de eso hay una clave muy importante hoy, y es el bienestar. El ser humano no entiende su vida como compromiso, como sacrificio, como disciplina, como ascesis. Todo buscamos en el diario hacer, buscamos comodidad, buscamos placer, buscamos satisfacción, buscamos gratificación. Esto lo podemos definir un poco como el hedonismo, la famosa expresión de hace 20 siglos, un poco más. Comamos ahora, bebamos ahora, disfrutemos ahora, que mañana moriremos. Es una mirada muy pragmática de la vida. Finalmente, además del individualismo, del consumismo, además de toda esta mirada hedonista del bienestar, podríamos hablar también del materialismo. Hoy nos cuesta ver más la dimensión espiritual de la vida, nos vemos más como materia, como lo externo, como la pura biología, así como lo hemos afirmado en otras reflexiones. Entonces hoy hay un cambio, la llamada vida moderna trae un cambio de paradigmas o referentes antropológicos, la comprensión o la automirada que tiene el hombre sobre sí mismo. Pero además hay un cambio de paradigmas sociales y culturales. Hoy hay todo lo que se llama la ideología de género o ideología de género, donde se redefine lo que es familia, se redefine lo que es matrimonio, se redefine lo que es identidad sexual, masculinidad, feminidad, y hoy decimos lo que se ha dicho por 1000 años, 2000 años, 4000 años, 5000 años. Eso no es cierto, eso no es verdad. Hoy nosotros, olvidando lo de que se ha dicho por 5000 años, hoy ya tenemos la verdad, y el género no es masculino o femenino, el matrimonio no es hombre, mujer, la familia no es para tener hijos, y queremos unos nuevos paradigmas, conceptos o referentes de cultura, de familia, referentes sociales. Esto es muy fuerte. Igualmente encontramos que hay una nueva escala de valores. Hoy un valor muy fuerte es el valor de la ecología. Ecología entendida como valorar la sostenibilidad del planeta, y está bien. Pensamos que no está también cuando se exagera, y cuando, por ejemplo, un animalito y la protección de un animalito está por encima del ser humano. Claro, la ecología ambiental, el cambio climático, el cuidar el clima, el entorno ambiental, pero está la ecología humana, cuidar unos de otros, ser más fraternos, más hermanos, unos con otros. Entonces es importante la ecología, pero es más importante la ecología humana. ¿Para qué cuidar un planeta si entre personas nos estamos matando? Piénsese, por ejemplo, la guerra absurda, violenta y cruel que se libran en distintas partes del mundo, donde decidimos invadir a un país, atropellar sus derechos, matar personas, lanzar misiles. Esa es la ecología humana, más allá de la ecología ambiental, que también es muy importante. Otro valor muy fuerte hoy es la igualdad.
Pero esta igualdad a veces exagerada nos lleva a decir, yo no tengo por qué respetar lo que me digan mis padres porque somos iguales. Yo no tengo por qué acoger y obedecer lo que me digan mis maestros porque somos iguales. Yo no tengo por qué tener sujeción a unas órdenes de un patrón o en una empresa porque somos iguales. Yo no tengo por qué reconocer la autoridad de la iglesia, de sus ministros, porque todos somos iguales. Y en el fondo sí hay una igualdad genérica. Todos venimos a la vida, necesitamos amar, ser amados, nos enfermamos, nos morimos. En lo fundamental somos iguales, pero también desplazar un poco en una cultura anárquica, donde no se reconoce autoridad de nadie, donde no hay un orden de ninguna naturaleza, en nombre de la igualdad nos puede llevar a exageraciones y a desviaciones en la vida humana, siendo un valor tan importante la igualdad, siendo un valor tan importante la ecología. Hoy hablamos mucho y es una gran sensibilidad, yo tengo derecho, no violen mis derechos. Hay un catálogo de derechos, parece que nacemos con ese chip, yo hago respetar mis derechos, pero se nos olvida que si alguien tiene derecho conmigo, implica también un deber de su parte, y si yo tengo derecho a respetar a otro, implica el deber de respeto de mi parte. Entonces derechos y deberes son correlativos, y hoy se ve como una clara distorsión, desbalanceo, porque solo hablamos de derechos, pero no hablamos de deberes. Y una sociedad donde yo tengo derecho a todo, pero no tengo ningún deber, o en el estudio, o en el trabajo, o en las relaciones de familia, o en las relaciones conyugales, o en la vida social, es una sociedad que no es viable, por lo menos sus relaciones humanas no son viables. Frente a todo este panorama de la vida moderna nos preguntamos ¿dónde queda la religión? Y hoy hay claramente un desplazamiento del concepto de la religión institucional. Se pasó de esta religión donde era una institución, por ejemplo en el caso del cristianismo el Papa, en el caso de la Iglesia Ortodoxa un patriarca, en el caso de los musulmanes una jerarquía religiosa, unos imanes, y hoy de la religión institucional, en el caso de los judíos unos rabinos, y hoy de la religión institucional pasamos a una religión personal, subjetiva. Yo no quiero nada con la institución, yo tengo mi relación directa, personal, subjetiva con Dios. No quiero nada normativo, entonces es una religión ya no de normas, sino anormativa, sin ningún tipo de normas. No quiero la moral que me presentó la institución católica o cristiana, sino que yo ya digo que es moralmente bueno, que es moralmente malo, que es éticamente bueno, que es éticamente malo. Nos damos cuenta entonces de un desplazamiento de la religión institucional a una religión subjetiva, de una religión normativa, una religión sin normas, de una religión moral a una religión amoral, de una religión doctrinal a una religión donde todo es experiencia, sensación, vivencia. No queremos doctrina, no queremos normas, no queremos conceptos. Esto está muy marcado en lo que llamamos la vida moderna. Por eso ustedes ven que sobre todo las nuevas generaciones no participan de nada de lo tradicional religioso. Y finalmente en ese punto hay hoy un cuestionamiento a eso tradicional religioso, que en el caso de Occidente es el cristianismo. No queremos nada de lo tradicional, rompemos con la tradición y queremos cosas que no sean esnovistas, que sean nuevas, que sean modas. Entonces hoy es nuevo y nos suena moderno, nos suena interesante, nos suena esnovista, moda, el yoga, la meditación trascendental, la meditación zen,
el budismo, algunos el hinduismo, otros el confucianismo, otros el taoísmo. Todas estas religiones místicas asiáticas por las cuales hay un gran respeto, o filosofías asiáticas, como el caso del confucianismo, pero no queremos saber nada de lo cristiano. La tradición, queremos hacer una ruptura con ella, nada de lo tradicional. Si esto es nuevo y esto se ha ido poniendo de moda, yo quiero estar con las modas, quiero estar con el tiempo, quiero estar con el siglo. Y tú hoy ves muchos espacios que antes eran de una religiosidad cristiana. Hoy te invitamos a la clase de yoga, de meditación trascendental, de zen, de budismo, para que aprendas el nirvana, conozcas qué es el karma. Y no está mal, simplemente porque borrar 2000 años de una religión que ha dado respuesta y que ha construido nuestra civilización desde nosotros somos hijos por religión de Jerusalén, por leyes de Roma y por sabiduría de Atenas, de Grecia. Entonces esa simbiosis Roma, Grecia, Jerusalén, no podemos borrarla de tajo porque llevamos 2000 años de historia, sobre todo en Jerusalén, sobre todo en Occidente. Frente a todo esto nos preguntamos, bueno, ¿por qué la vida moderna? El hombre que vive hoy la llamada modernidad ha sacado a Dios de su vida, ha alejado a Dios de su vida. Y me doy 3 respuestas. La primera, hoy somos en la vida moderna una sociedad sin tiempo. La vida ya no es caminar, la vida es correr. Corro al trabajo, corro a hacer mis tareas, corro al banco a pagar una cuota de un crédito hipotecario, corro al almacén de compras rápido. Y la vida se nos volvió a correr. Y por correr se nos olvidó vivir. Las relaciones humanas deben ralentizarse, hacerse más tranquilas, más serenas. Cuando uno corre pierde conciencia de lo que hace. Cuando uno ralentiza o lentifica o hace más rítmica la vida, uno más serena, uno tiene más conciencia del hoy. Haz lo que haces, está en lo que estás, dice un viejo aforismo. Hoy en esta vida de correr mantenemos la agenda llena. Hay tantas actividades por hacer, hay tantos compromisos por cumplir, hay tantas personas por visitar, hay tantos pagos por hacer, hay tantas compras por realizar. Estamos atafagados, estamos angustiados. Hoy se ha sacado a Dios de la vida moderna porque la vida moderna no nos da tiempo para Dios. Y olvidamos que Dios y la vida espiritual, la vida contemplativa, en general la vida religiosa, necesita de espacios de tiempo serenos, calmados. Así como un bebé necesita 9 meses para formarse en el vientre de su madre, así la vida divina, la vida de fe necesita tiempo. Y uno no puede atropellar a Dios y forzar los ritmos como hoy hacemos: trabajos rápidos, informes rápidos, transporte rápido, comunicaciones rápidas, comidas rápidas. Que en esta rapidez de vida nos hemos indigestado y se nos olvidó vivir. Padre, ¿quién se escapa del ritmo acelerado y frenético de la vida moderna? Hombre, una persona se enferma y suavizó su vida y hasta tiene tiempo de buscar a Dios. Un jubilado, un pensionado dejó de trabajar y suaviza su vida y hasta vuelve a buscar de Dios. Un viejo se da cuenta que la vida no es correr y vuelve a buscar de Dios. Qué curioso que sean los viejos, los enfermos, los jubilados o a veces una persona en crisis la que es capaz de volver a buscar de Dios. Nos están enseñando a la gente más joven
que la vida no es correr frenéticamente. Pero hay un segundo desafío que es bien importante. La vida moderna es una sociedad que ha perdido los espacios para Dios. Orábamos antes de comer, ya no hay espacio ni tiempo para orar antes de almorzar o cenar. Orábamos en la noche el rosario, ya no hay espacio. Orábamos la Eucaristía en familia los domingos, ya ahora no hay espacio. Los lugares sagrados hoy no son tantos en proporción a la población y muchas veces estos templos y parroquias están cerrados. La gente se queja mucho. Mi parroquia solo la abren para el servicio religioso de la Eucaristía. El padre ya no abre la parroquia para ir a orar, para estar en armonía, en visita al Jesús Eucaristía. Hoy también nos damos cuenta que como son menos las vocaciones, menos los sacerdotes, son menos los operarios de la mies y la cosecha, la mies sigue siendo mucha, entonces reconocemos que esos espacios se han ido perdiendo. Hoy se ha sacado capillas de lugares públicos, de oficinas públicas, porque Dios no tiene espacio en la vida moderna. Hay espacio para parques, hay espacio para entretenimiento, hay espacios para gimnasios, hay espacios para resort, centros recreativos y turísticos, pero espacios sagrados no son tanto. Y esto nos pone a pensar a nosotros que los evangelizadores hoy no somos tanto, nos toca trabajar mucho más. Terminamos con un tercer punto de la vida moderna, que tiene menos tiempo para Dios, hay menos espacios para lo sagrado. Y atención a esto en un tercer punto y final. La vida moderna tiene una lógica muy distinta de la lógica del mundo. La lógica, de la lógica de Dios, perdón. La lógica del mundo es la lógica del éxito. Y en la lógica del mundo, que es la lógica del éxito, no cabe que un crucificado, un fracasado, pueda ser nuestro inspirador y nuestro guía. En la lógica del mundo hablamos de bienestar. Y no cabe que un crucificado nos hable de cruz, de sacrificio, de donación de la vida. La lógica del mundo nos habla de pensar en nosotros mismos. Y no cabe que un crucificado piense en su madre cuando está en la cruz, encomendándola al apóstol San Juan. Piense en un buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, un ladrón arrepentido. Piense en la multitud, perdónales porque no saben lo que hacen. La lógica del mundo no te da para pensar en otros. Por eso el Evangelio no cabe en la lógica del mundo. En la lógica del mundo cabe el dinero, pero Cristo era un pobretón. Cabe un exitoso, pero Cristo era un fracasado. Cabe un triunfador, pero Cristo fue un crucificado. Cabe un narcisista o un ególatra que se adora a sí mismo, pero Cristo fue alguien que pensó en los demás. Entonces, cuando uno ve esta lógica de la eficiencia, de los resultados, y Cristo parece que no ofreció resultados ni fue eficiente en su tarea de amar y de enseñar el amor a los demás, entonces el cristianismo no cabe esa lógica religiosa cristiana, lógica religiosa del Evangelio, no cabe en la lógica del mundo. Tú le preguntas a una persona más o menos joven, ¿usted qué vino al mundo? Y te dirá tres cosas: a pasarla bien, a conseguir dinero y a ser triunfador. Y Jesús ni consiguió dinero, desde lo humano parece que hubiera sido un fracasado, aunque triunfó porque Dios lo resucitó. Y no la pasó siempre bien porque tuvo persecución de los fariseos, la institución judía, porque sus apóstoles no lo comprendieron, porque la familia a veces lo tenía por loco, porque marcó distancia frente a las costumbres de su época. Hoy cuestionemos esta vida moderna y preguntémonos:
esta vida moderna podrá darle espacio, tiempo y lógica a Dios. ¿O tendrá razón Jesús cuando decía hace 2000 años que cuando venga en la parusía, en la segunda venida y definitiva al mundo, todavía encontrará fe en esta tierra? Hoy hemos abordado este tema de la vida moderna. 3 reflexiones van. El mundo nos cambió. En la iglesia ha entrado la mundanidad y la vida moderna no da espacio, tiempo y no tiene la lógica para que Dios viva en nosotros. Espero que esta reflexión te pueda servir para autocuestionarte, para compartir con tu familia estas reflexiones, esta meditación, y nos demos cuenta de algo. El mundo, con todo lo atractivo y con todo lo que pueda presentarse como deleitable y sabroso, el mundo pasa. Dios no pasa, y Dios siempre tendrá respuestas a los grandes interrogantes del hombre de todos los tiempos. No te alejes de Dios. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.